Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Estamos aquí, un grupo muy significativo de legisladores de Acción Nacional, porque creemos conveniente fijar una postura sobre lo ocurrido hace unos días en nuestro país. Hemos estado viendo a lo largo de este gobierno que la política exterior del gobierno de López Obrador es un completo desastre. Humilla a México, es torpe, bastante imprudente y también bastante indolente. Pudimos apreciar dos momentos importantes. El primero, nuestras fiestas patrias, el haber invitado a un dictador a pronunciar un discurso el día de nuestra independencia, me parece que fue darle a los mexicanos una patada y también a los hermanos cubanos y a todos los que creemos en la democracia, en las libertades y en el respeto a los derechos humanos. Es increíble que haya sido tratado como invitado de honor el dictador cubano. Ustedes saben lo que ha venido ocurriendo en Cuba, no nada más en los últimos 62 años, sino en los últimos meses. Hemos estado viendo las imágenes a través de los medios de comunicación, la persecución hacia sus ciudadanos por el simple hecho de expresarse, por el simple hecho de atreverse a levantar la voz, de salir a las calles y de decir: ya basta de dictadura, queremos libertad, patria y vida. Tratar también como invitado de honor a otro latinoamericano, que es un personaje bastante nefasto, Nicolás Maduro. Tratarlo, ¿no? Y ver además, porque pudimos observar al canciller y algunos otros personajes de la política mexicana, recibirlo con bombo y platillo para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, pues dejar claro que aquí, tristemente, no se respetó el principio universal de los derechos humanos como elemento indispensable para mantener relaciones respetuosas con nuestros vecinos. Porque, ojo, una cosa es tolerar la presencia de criminales y otra muy distinta es reconocerlos como iguales. Afortunadamente hubo dos presidentes de la región que pusieron en su lugar a los dictadores y a las dictaduras, que pusieron en su lugar concretamente al presidente de Cuba, al dictador de Cuba y al dictador de Venezuela. Nos hubiese gustado que el gobierno de México estuviese haciendo las cosas distintas. Lamentablemente no es así, no ha sido así, e insisto, decidieron ponerle alfombra roja a dictadores, violadores de derechos humanos, y no nos vamos a cansar los diputados de Acción Nacional de levantar la voz cuantas veces sea necesario. Y quiero cederle el uso del micrófono a mi compañero diputado Gabriel Cuadri. Gracias, Mariana. Creo que con este episodio se configura uno de los episodios pues, más tristes, más deprimentes en la política exterior mexicana, que atraviesa por uno de sus momentos más bajos, que nos llena de oprobio, que nos llena a todos los mexicanos de estigma. ¿Por qué? Acoger al dictador cubano, que representa la dictadura más antigua de América y la más atroz de América, desde luego, en toda la historia de América, y la segunda dictadura más longeva del planeta después de Corea del Norte. Como sabemos, Cuba es un país donde no existe la democracia y México se está alejando de los principios establecidos en la Constitución para la conducción de la política exterior, entre los cuales está
la búsqueda, el respaldo a la democracia y a los derechos humanos. En Cuba están prohibidos los partidos políticos de oposición. No hay elecciones con candidatos alternativos, solo candidatos del Partido Comunista, donde son permanentes las violaciones a los derechos humanos, donde el gobierno tortura, donde hay detenciones arbitrarias, juicios sumarios y ejecuciones, donde se reprimen todas las formas de disenso político, donde a los cubanos se les niegan sistemáticamente derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión, privacidad, movimiento y debido proceso. No existe la autonomía universitaria ni la libertad académica. Nada más lejano a una educación de calidad en Cuba. Si Cuba tuviera una educación de calidad, como tratan de ostentarlo con frecuencia, Cuba sería un país próspero, moderno, competitivo, sería un país productivo, y no lo es. Cuba se ha convertido en 60 años en un país de miseria y en un país de mendicidad. Un país que fue ejemplo en América Latina, fue el tercer país más rico de América Latina, el país con los niveles de educación, de salud pública, de ingreso per cápita, también entre los más altos de América Latina, con la mejor infraestructura física, con la mejor infraestructura en telecomunicaciones, en televisión, en radio, en autopistas, en muchas cosas. Hoy en Cuba se ha convertido, como yo lo decía, en un país de miseria y de mendicidad. Es un país en ruinas. Cualquiera que haya ido a Cuba puede constatar de manera deprimente y terrible que es un país totalmente arruinado, convertido verdaderamente en escombros. Es un país que solo ha sobrevivido gracias a la infraestructura que dejaron los regímenes anteriores a la dictadura, gracias a los subsidios de la Unión Soviética, después a los subsidios de Venezuela. Ambos se terminaron y ahora la dictadura cubana busca el apoyo de México y lo está logrando. El gobierno mexicano le está entregando a Cuba apoyo material en términos de medicinas y de medicamentos, está financiando también a la dictadura a través de traer médicos falsos, médicos esclavos cubanos, a través de los cuales simplemente se está haciendo transferencias millonarias a la dictadura cubana para mantenerla en el poder, algo que verdaderamente debe avergonzarnos a todos los mexicanos. Y esto de los médicos cubanos es una coartada, como ya lo ha hecho y lo ha argumentado nuestros compañeros del Partido Acción Nacional en el Senado. Los cubanos o la dictadura cubana utiliza la coartada también del famoso bloqueo. No existe el tal bloqueo. Lo que existe es un embargo comercial establecido por Estados Unidos, además parcial, porque les confiscaron sus propiedades y sus activos cuando llegó la dictadura cubana en 1959. Cuba hoy puede comerciar con más de 180 países libremente. Incluso, hay que decirlo, Cuba recibe ayuda humanitaria en términos de alimentos y medicinas de parte de Estados Unidos. Y esto además de las remesas, que son más de 3,000 millones de dólares que envía la diáspora cubana en los Estados Unidos a Cuba, y que fíjense lo que ocurre: el gobierno la confisca, la retiene, la convierte en miserables pesos cubanos que no valen ni siquiera el papel en el cual están impresos. Ahora el gobierno mexicano ha acudido como valedor de la dictadura cubana. Y bueno, lo ha hecho de varias formas, como ya lo comentaba yo, con apoyos financieros, apoyos materiales y ahora diplomática y políticamente. El gobierno mexicano está invitando al dictador cubano a la celebración de la independencia de nuestro país y a presidir el desfile militar de nuestras Fuerzas Armadas. Es humillante, fue humillante para nuestras Fuerzas Armadas desfilar debajo del balcón de Palacio Nacional bajo la figura más siniestra del dictador Díaz-Canel de Cuba. Nunca había ocurrido eso en la historia de México. Por eso digo que estamos ante el momento más oscuro y negro, más hondo de la política exterior mexicana. También, como ya lo comentaba la diputada Mariana, el gobierno mexicano intentó darle oxígeno diplomático a la dictadura cubana a través de la CELAC. Trajo al dictador Díaz-Canel, trajo al dictador Maduro, inventando una nueva instancia en CELAC que se contrapone al BID y que nos aleja de nuestro socio comercial más importante y de nuestro aliado fundamental, que son los Estados Unidos. Todo esto acabó, como sabemos, como el Rosario de Amozoc. El gobierno mexicano hizo el ridículo, el presidente de México, López, hizo el ridículo.
Queremos, por tanto, alzar la voz, los diputados de Acción Nacional, para condenar al gobierno mexicano, exigirle explicaciones de esta atrocidad, de esta vergüenza y de este estigma que nos han hecho pasar, y que reconsidere su apoyo de ser valedor a la dictadura más atroz y más longeva que ha existido en América y que ha sumido, como ya lo comentaba yo, en la miseria, que ha sumido absolutamente en la pobreza y en la ruina a uno de los que fue uno de los países más ricos y más avanzados en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, ¿algún otro compañero quiera hacer uso de la palabra con respecto a este tema? Bueno, solamente decirles que en México lo que quedó claro es que los dictadores no son bienvenidos. Y vamos a alzar la voz, insisto, cuantas veces sea necesario para que este gobierno entienda que México no les pertenece. Están de pasada. Este es el gobierno en turno. Tenemos que cuidar a nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que cuidar a nuestras instituciones y exigimos respeto a todos los mexicanos. Estamos abiertos a cualquier pregunta a los medios de comunicación. Sí hay preguntas, diputada. La primera es de Juan Hernández, de Diario Basta. Diputados, diputadas, muy buenas tardes. Dos preguntas, una del tema y una un poquito fuera del tema. La primera, ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a emprender precisamente sobre estos señalamientos que ustedes están haciendo? Sobre todo que ahorita se acercan las comparecencias de los secretarios de Estado. Esa sería la primera. Y la segunda, bueno, ya aprovechando rápidamente, apenas hace poco, bueno, hoy en la mañana se dio a conocer una encuesta de, bueno, no voy a decir la empresa, pero aquí está, donde señalan de que quién debería ser el candidato de jefe de gobierno de la oposición en el 2024, y están mencionando a ustedes, Mariana Gómez del Campo, están mencionando a Margarita Zavala, y bueno, digamos que de los que aquí de casa, ¿no? ¿Cuál sería su opinión referente a este tipo no pueden llamársele ejercicios en los que están mencionando personajes, pero de alguna manera, si esto no podría ser que se confrontaran ustedes de cara al 2024, ¿no? Porque aquí están dando como puntero a Adrián Rubalcaba. Vaya, pues a él lo conoce solamente en Coajimalpa, ¿no? Pero realmente si hablamos a nivel de Distrito Federal, pues ustedes han tenido un poquito más de juego en lo que es en la cuestión de activismo político, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí vemos aquí este tipo de encuestas que se están dando a conocer, y bueno, todavía falta mucho para el 2024. Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, rápidamente, con el tema de la encuesta hay que esperar, falta todavía mucho. Se ganaron 9 alcaldías. Esta gran alianza estará gobernando a más de 4 millones de capitalinos. Hay que dar resultados, hay que trabajar con mucha fuerza porque los capitalinos decidieron decirle no a Morena, y eso es lo más importante, y las expectativas que tienen en esta gran alianza son muy altas. Por lo tanto, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, los legisladores de la Ciudad de México, para buscar incluso en este presupuesto 2022 más recursos para la Ciudad de México. No podemos dejar que se les maltrate a ningún alcalde, a ninguna alcaldesa, y hay que fortalecer esa alianza, PAN, PRI, PRD. Juntos vamos a ganar la ciudad en el 2024. Hoy no importan los nombres, lo más importante es fortalecer esa alianza y dar resultados. Y la primera, bueno, pues tendremos pronto la glosa en materia de política exterior. Vamos a dejarle muy claro a la Cancillería, al Gobierno de México, cuál es la postura de Acción Nacional. Y nosotros lo que vamos a exigirles es que estén a la altura, que hagan su trabajo, porque se han dedicado a hacer pura politiquería. E insisto, es increíble que en una reunión tan importante como la CELAC, sus dos objetivos fueran sumar países para desaparecer a la Organización de los Estados Americanos, cuando estamos hablando de que la CELAC es un mecanismo, la OEA es un organismo, tienen funciones totalmente distintas, no está peleada una con la otra, al contrario, son complementarias.
sirven para la integración en la región y el gobierno de México ahora en el plano internacional busca polarizar. Es lo que nosotros no podemos permitir y se los vamos a decir aquí desde la máxima tribuna. No vamos a dejar que se politice y bueno, dejaron claro también, insisto, dentro de esta reunión que su segundo objetivo era darles oxígeno y legitimidad a los dictadores. Y así lo hicieron con el dictador cubano y con el dictador venezolano. Pero el pueblo de México alzó la voz. No le salió la jugada. Fue todo un fracaso esta reunión porque los presidentes de diferentes países dejaron claro y hablaron de democracia, derechos humanos, cambio climático, los temas que le incomodan a este gobierno y que le incomodan a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua a través de los 3 personajes que debieran ser innombrables en la región. La siguiente pregunta es de Héctor Guerrero, de Televisa. Gracias, diputada Mariana. Diputados, aprovechando su presencia, conocer la postura sobre la situación de la violencia en Guanajuato y sobre todo que Morena pues culpa al gobierno estatal de origen panista pues de no coordinarse con la federación para pues ayudar al problema de la inseguridad en el estado. Gracias. Bueno, me gustaría darle el uso de la palabra al diputado Román Cifuentes y líder del partido en Guanajuato. Sí, muchas gracias. Sí, primero que nada, para el tema de la violencia, por supuesto que hay antecedentes en el estado de Guanajuato. Habría que señalar los altos índices de corrupción que se denunciaron por el pasado gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, las denuncias que hubo de la gran corrupción que había en la refinería de Pemex, que estaba incentivando la creación de un grupo delictivo que después se tornó tan violento que empezó la disputa con otros grupos delictivos que son ajenos al Estado. Hablamos de grupos de criminales que tienen asiento en Jalisco, en Sinaloa, en Michoacán, y esto fue lo que fue haciendo un terreno, caldo de cultivo que hoy en día está generando esta problemática en Guanajuato, ¿sí? Número 1, esto siempre se ha venido denunciando, se ha venido señalando, la gran corrupción y la falta de acción en su momento de autoridades federales que dejaron crecer este problema. Ustedes recuerden que en el sexenio anterior, el robo de combustible, el llamado huachicol, no estaba considerado como delito grave, ¿sí? Merecía la libertad bajo fianza. Entonces, se tuvo que operar una reforma precisamente para hacer más eficaz el combate a este delito. Pero en tanto se dio toda esta modificación a las leyes, pues obviamente este delito fue creciendo. Número 1, número 2. Este gobierno, ¿sí?, ha sido inoperante en prestar auxilio a las entidades estatales. Y ahí está como antecedente las llamadas, las solicitudes de audiencia del gobernador del estado, Diego Sinue, a tener encuentros, entrevistas y diálogo de manera directa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien solamente se ha dedicado a politizar el tema, como lo han hecho también algunos líderes, en este caso de Morena, ¿sí? Y también un dato que es elemental y es fundamental para entender esta problemática en Guanajuato es que 9 de cada 10 homicidios dolosos que se cometen en Guanajuato tienen que ver con delitos del crimen organizado, tienen que ver con tráfico de drogas, tienen que ver con tráfico de armas. Estos son competencia de la Federación y en esta parte la Federación es la que ha quedado mucho a deber en el esquema con Guanajuato. Y yo quiero señalar una situación. Hoy en día los grupos delictivos que interactúan en Guanajuato, ¿sí?, no tienen su asiento en el estado de Guanajuato. Estamos hablando del cártel Jalisco, estamos hablando del cártel de Sinaloa, estamos hablando de grupos de Michoacán. Obviamente esto hace necesaria la intervención de la Fiscalía General de la República y hoy en día esa corresponsabilidad de la Fiscalía no está siendo consecuente con la problemática que enfrenta Guanajuato. Y en segundo, la problemática de inseguridad no es exclusiva de Guanajuato. Los remito a lo que está pasando en Michoacán, en la Aguililla, Michoacán. Los remito a lo que está pasando en Veracruz
a lo que está pasando en otros estados. Entonces, aquí triste y lamentable es que este presidente de la República han querido politizar, nada más señalando el caso de Guanajuato. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores, de News México. Perdón. Un detalle adicional. La Guardia Nacional no tiene estrategia, no tiene concierto, no tiene claridad de fines ni de medios. Es un cuerpo que está totalmente, digamos, escindido de una política racional de seguridad pública. Además, le han recortado a los municipios y estados todos los presupuestos para desarrollo policial. Y como decía el diputado, se trata de crímenes y de delitos que son básicamente de competencia federal. Por todas esas razones, la Federación, el gobierno del presidente López es responsable directo de lo que está ocurriendo en Guanajuato. La siguiente pregunta es de Ceci Hernández, de Línea Política. Diputados, muy buenas tardes. En este tema sobre los migrantes y que no se abordó ese asunto en la CELAC de manera seria, a fondo, preguntarles si ustedes van a mandar traer en un momento dado al titular de Migración, toda vez de que no está cumpliendo bien sus funciones y nada más están aplicando medidas de contención contra los migrantes haitianos que se están, la ley Garrote sí que se están aglutinando en la frontera norte y también están entrando muchos por la frontera sur. Bueno, sí, lamentable que en la CELAC se haya mencionado muy por encima el tema migración, como muchos otros temas de la agenda. Compartirles que desde el Partido Acción Nacional presentamos ya en esta Cámara de Diputados un exhorto para poder tener una reunión de trabajo con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con el director del INAMI. Estamos esperando respuesta, pero claro que queremos sentarnos con ellos para que nos expliquen cuál es la estrategia para el tema migratorio, porque no vemos estrategia. Están dando palos de ciego, tomando decisiones las diferentes secretarías, y los que están sufriendo hoy son los hermanos centroamericanos, los haitianos y también los mexicanos. No están haciendo las cosas correctamente. Hemos podido ver múltiples videos en las redes sociales que nos conmueven y que esperamos una respuesta del Gobierno de México. Queremos esa reunión de trabajo, nos parece prioritario para los diputados del PAN, y ese exhorto fue presentado desde la semana pasada. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores, de News México. Diputados, buenas tardes. En esto como estamos en esto de materia internacional, Morena se ve debilitado, Morena, la 4T, presidencia, se ve debilitado con este doble discurso de hablo bien de Estados Unidos en un rato, después le pego en otros discursos públicos, me alío con las dictaduras, en fin. Esto está debilitando a este gobierno, sobre todo con miras ya en el 24 de que fuerzas internacionales pueden presionar a la salida de la 4T. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos con estos hierros diplomáticos, vamos a llamarlos así, es una pregunta. La segunda, ¿qué impresión les deja al PAN de que Maduro, frente a López Obrador, reconociera a Felipe Calderón por esta creación de la CELAC? ¿Será una situación de que no están manejándose bien diplomáticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hasta el mismo Maduro tuviera que hacer este reconocimiento público? Y ya la última es, pues, ¿qué opinión tienen de que el Zócalo está cercado? O sea, el Zócalo es un área pública federal y ya nadie puede pasar ni siquiera a las oficinas de gobierno central, está todo cerrado desde hace meses. Pues, bueno, ya lo pasaron los alcaldes un mal rato en un área cercana. ¿Pueden intervenir ustedes para que se levante ese cerco y se permita el libre acceso? Gracias. A ver, bueno, yo les responderé la primera. Por supuesto que debilita, pues no nada más a Morena, nos debilita como país en la arena internacional. Esa es una realidad. Lo triste es que el gobierno de México piensan que son un partido político y desde ahí manipulan a las instituciones del Estado, pero están debilitando a México a nivel internacional. Hoy lo escribía de manera muy atinada la diputada Margarita Zavala en su artículo, porque cuando se habla de la CELAC, efectivamente, cuando se crea la CELAC en la época de Felipe Calderón, el liderazgo de México
a nivel mundial era sorprendente. Se estaban haciendo las cosas correctamente. Éramos líderes en diferentes temas, entre muchos otros, en el tema del cambio climático, que tanto le incomoda al presidente de México. Entonces, yo nada más diría, el que se comporten de esta manera debilita a México en nuestra relación con Estados Unidos, porque nuestro comercio con Estados Unidos es de alrededor del 80%. Imagínense la importancia. Y hace unos días vemos al canciller y a la secretaria de Economía en una mesa reactivando esta mesa de diálogo económico, esta mesa de diálogo de alto nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro vecino, y se me hace increíble que a los pocos días ataque a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, López Obrador. Entonces la estrategia no es clara, ni siquiera entre ellos se escuchan, y eso nos preocupa porque afecta a México, afecta a los mexicanos. Estamos en medio de una crisis sanitaria, estamos en medio de una crisis de seguridad, estamos en medio de una crisis social, de una crisis económica. No se pueden dar ese lujo en el gobierno de México, y por eso nosotros seguiremos señalando cada uno de estos temas, porque no están haciendo las cosas correctamente y pareciera que no les interesa. Insisto, el objetivo de la reunión del fin de semana, muchos mandatarios venían a una cosa, quedó claro, hablar de vacunas, hablar de economía, hablar de proyectos, y el gobierno de México tratando de sumar aliados para destruir a la Organización de los Estados Americanos, pero le salió el tiro por la culata, porque al día siguiente vimos al presidente del Perú con Almagro en Washington, vimos al presidente de Ecuador con Almagro en Washington, y así muchos de los presidentes que estuvieron aquí en la cumbre de la CELAC después fueron a Washington. ¿Por qué? Porque están pensando en sus países, no están pensando en estas grillitas de cómo destruimos instituciones. Y ahora querer destruir instituciones a nivel internacional me parece increíble. Con respecto al presidente Calderón, creo que el contraste que existe entre una política exterior de principios sólida, con base en contenidos, con base en una estrategia clara, que le permitía a México asumir un liderazgo también creíble en América Latina y en el mundo, eso se acabó. Ahora tenemos una política totalmente errática, que coquetea, como ya vimos, que se acerca a dictadores, que golpea a nuestros socios comerciales, que sigue los caprichos y los dictados del presidente López. Se acabó aquella política exterior mexicana, como yo lo decía, de principios, de estrategias, de contenidos, y que se mostró, por ejemplo, en tiempos del presidente Calderón, con el apoyo que México le dio de manera muy clara a las Naciones Unidas en materia de cambio climático. Incluso se celebró una conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático en México gracias al liderazgo que ejerció el presidente Calderón en el mundo en el tema. Eso se ha terminado. Y rápidamente, sobre el tema del Zócalo. Bueno, lo que pasa es que este gobierno maneja la ciudad como si fuera suya. O sea, quitan, ponen, destrozan, deciden. Ahí está el ejemplo del monumento a Colón, que de manera ilegal, violando toda la normatividad y diciendo mentiras, fue removido por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y bueno, eso es una afrenta histórica, y eso solo muestra el sectarismo, el maniqueísmo, el fanatismo ideológico del gobierno de la ciudad, que está tratando de imponer su ideología en el patrimonio histórico sin importarle la destrucción de la memoria y de la identidad urbana histórica de nuestra ciudad. Me parece que esto es gravísimo, porque estamos entrando ya en un terreno en el cual los gobernantes sienten que la ciudad, que el tejido urbano es propio, es de su propiedad, y que pueden sobre él ejercer y aplicar todas sus ideologías, prejuicios y digamos, fanatismos, como ya lo he comentado. Esto es muy preocupante, y sí tenemos que elevar la voz para recuperar el Zócalo y para recuperar también el monumento a Colón. Gracias.